12 Mahtlahtli Guanome, Cuetzpalin, Semilhuine, día 12, lagartija del cómputo antiguo, el Tonalámatl. El día de hoy disertaremos algunas pormenores acerca de la escritura en la antigüedad, en el Anáhuac. Un tema muy importante y yo diría que fundamental en cuanto a nuestra cultura. Mucho se ha dicho acerca de los valores culturales y del acervo cultural de todas las naciones y pueblos del orbe, y es curiosamente en la escritura donde se cataloga a un pueblo si ha tenido el logro intelectual, el logro científico y obviamente el logro cultural, porque en ello se registran los acontecimientos históricos, los acontecimientos genealógicos, también algunos pormenores naturales como son mapas, registros de tierras, por supuesto también logros intelectuales y científicos, y también por supuesto acervo de orden filosófico como serían ceremonias, rituales, algunos eventos de carácter espiritual. Por supuesto que nuestra cultura no escapa a eso, a ese conocimiento en cuanto al registro de toda ese acervo cultural que nos dejaron en la antigüedad. Nuestros abuelitos, afortunadamente, nuestros antepasados, lograron realizar múltiples obras en la cual dejaron plasmados todos ese acervo de conocimientos y logros que habían tenido. Y esto va desde la más remota antigüedad, puesto que la escritura estuvo plasmada primeramente en tiempos prístinos, disculpen la redundancia, en petroglifos, en la cual se denota la capacidad de síntesis, se denota la capacidad de estilización de la forma y asimismo la profunda visión estética, porque algunos de ellos son verdaderas obras de arte, y en la cual quedó plasmado ahí la información en el elemento más prístino, por supuesto, y natural, como es la piedra, simple, burda, con algunas esgrafías de una manera simples y estilizadas, pero que ya registran un conocimiento, una concepción filosófica y por supuesto ya atestiguan un grado de civilidad lograda desde sus quehaceres cotidianos. También tenemos otros registros como son las pinturas murales o pictogramas que se encontraban en las cuevas o en los acantilados, que es también una forma de registro y es en cierta manera una escritura, ya que por supuesto se lee en la lengua en que fue escrita. Es verdad que los antepasados utilizaron técnicas simples de estilización y de forma, así como de color, y que el pictograma, o sea, la pictografía fue el elemento que sustentó esa forma. Pero dentro de la pictografía tenemos también que tiene valores o caracteres fonéticos e ideográficos, y por consiguiente ya
vemos que hay un contenido, que ya hay un conocimiento sistemático e inclusive unas técnicas que a lo largo de milenios se conservó, por supuesto se transmitió de generación en generación, y también se fue depurando a tal grado de realizar obras maestras como hoy las conocemos, que estaban o se realizaban inclusive en cerámica, inclusive en las bóvedas interiores y por supuesto en las fachadas exteriores de las construcciones en la cual tenían un orden de importancia primordial para la comunidad. Vemos de este modo los vestigios que encontramos, por ejemplo, en los murales de Bonampak, donde ya hay un depurado lenguaje, donde hay una depurada técnica, donde ya vemos el uso de color que combina con una paleta muy rica y diversa, en el cual se plasman escenas históricas, escenas de la vida cotidiana, asimismo como personajes con sus respectivos cargos y atuendos, sus accesorios y por supuesto los glifos de sus nombres, así como también acontecimientos de orden, importancia y capital para la comunidad. También lo vemos reflejado en la cerámica. Muchos vestigios de cerámica tienen primeramente esgrafiado de una manera tan simple como pequeñas muescas o pequeñas líneas y hechos con un punzón o un hueso o una simple varita, ¿verdad? Donde se esgrafía ya diseños muchas veces complicados, muchas veces intrínsecamente relacionados, donde nos hablan la visión estética de la comunidad o el pueblo que lo hizo. Pero asimismo, en el devenir del tiempo, hemos visto que lograron tal maestría que depuraron la técnica y empezaron a meter colores fruto de la combinación de varias arcillas o algunas precocidas y algunos baños posteriores para dar las diferentes tonalidades de sienas, barros y las terracotas quedaron policromas. Asimismo también utilizaron la molienda de algunos minerales que después fueron utilizados para colorear, obviamente de orden mineral, y vemos la riqueza en los platos, en las recipientes huaxica, que son jícaras que eran para uso ceremonial o inclusive a veces de uso cotidiano, de uso para las actividades cotidianas como tomar los alimentos. Recordemos que para nuestros antepasados los alimentos son sagrados, entonces esto implica una reverencia hacia ellos, y lo curioso es que al servir los alimentos y al final de terminar los alimentos se encuentra uno con el dibujo, la pintura, el mensaje escrito en pictogramas, que es un recordatorio, un reforzamiento de ese conocimiento, porque hemos visto que van desde simples animales, elementos vegetales, pero así como concepciones de constelaciones, como símbolos astronómicos o representaciones de elementos naturales como el viento, la lluvia, el fuego, el agua, etcétera.
Entonces, al terminar de tomar los alimentos, el comensal recibe esa información y le recuerda la veneración en la cual tiene que ejercer después, durante y antes de tomar los alimentos. Entonces, esto es de vital importancia. Y se desarrolló la técnica que inclusive algunos tiestos, algunos objetos de cerámicos lograron una maestría que inclusive dentro de la antropología se le llama pintura tipo códice. A ese grado, porque algunos objetos eran de carácter ceremonial o ritual y entonces ejercían una importancia de valor de uso, como les dije, es valor ceremonial o ritual, y entonces lo que se depositaba en ellos, que algunas veces eran resinas, algunas veces eran plantas medicinales, o como hoy es muy común escuchar, plantas de poder, es decir, medicinas que ejercían una influencia en la psique de quien los usaba para obviamente hacer rituales. Entonces se les tenía un respeto reverencial muy grande. De esta manera los vestigios que vemos son innumerables en casi en todas las culturas, algunas más desarrolladas que otras, pero hay un común en casi todas, entre comillas, culturas que desarrollaron estas técnicas. Y eso fue un segundo paso del desarrollo de la escritura en los elementos cotidianos y ordinarios de la vida del pueblo anahuaca. Volvemos en un momento. Xquixca Chimucueva, Tlazocamati.